capítulo 2, versículo 52. El título de este mensaje es Crece, crece. Tenemos todo para crecer, tenemos todo lo que necesitamos para crecer, Dios nos lo ha provisto. Por lo tanto, es nuestro deber crecer. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Otra versión dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Hoy vamos a hablar de acerca de cuatro aspectos en los que nosotros necesitamos crecer. Como personas, como familias, como hijos de Dios, necesitamos crecer. Ustedes saben que un cuerpo sano no necesita una orden para crecer. Un cuerpo sano por naturaleza, por la naturaleza saludable que posee, se desarrolla, crece, se extiende. Por momentos, el físico, y lo recordaremos sobre todo cuando atravesábamos nuestra adolescencia, ¿no? Esos dolores interminables en el cuerpo, en los huesos, que nos estaban indicando que algo estaba sucediendo dentro nuestro, ¿no? Era el estirón tan esperado que estaba diciendo que algo estaba ocurriendo. Esos dolores que a veces nos dejaban medio ahí sin saber qué estaba sucediendo, pero que eran parte, sí, que nos hacían tambalear un poco, pero que eran parte de parte del crecimiento natural y esperado de un cuerpo sano. Insisto en esto. Es importante que nosotros entendamos esto. Un cuerpo sano no necesita una orden para crecer. Un cuerpo sano se desarrolla normal y naturalmente. ¿Sí? Amén. Entonces, no perdamos de vista que Jesús era el Hijo de Dios. No perdamos de vista esto. Porque a veces pensamos que Jesús, bueno, por ser el Hijo de Dios, tenía un plus. No perdamos de vista que todo lo que la Biblia narra acerca de Jesús en los evangelios tiene que ver con su paso por la tierra. Eso como punto de partida. Entonces, como era el Hijo de Dios y Dios mismo, nunca se aprovechó, entre comillas, de esa gran ventaja que podría tener respecto de nosotros. Todo lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con Jesús en la tierra. Vino como una persona más, pero todos nosotros sabemos que no lo era, no era una persona más, era alguien muy especial. ¿Sí? El primer aspecto en el que Jesús creció fue en sabiduría. Dice el texto que leímos recién que Jesús crecía, y ese crecía me habla a mí de un continuo presente. Creció ayer, creció hoy, crecerá mañana, es un continuo presente. ¿Sí? Jesús crecía en sabiduría, diariamente crecía en eso que es tan relevante para la vida de cada uno de nosotros. Lucas 2, 46 y 47, hay unos versículos abajo. Lucas 2, 46 y 47, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al cabo de 3 días, dice otra versión, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros. Quiero que prestemos atención a esto de la sabiduría, porque a veces tenemos un concepto de lo que es sabiduría como muy místico.
¿Viste? El sabio es aquel que se va a las barbas y se encierra 3 días en una carpa y dice, estoy buscando sabiduría, se prende unos puchos ahí, unos yuyos, no sé qué, y parece que está invocando alguna cosa rara y estoy buscando sabiduría. No necesitas irte a la barda para ser sabio. Así que ya arrancan mal. No tiene que ver con el misticismo la sabiduría. Dice que todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Sabiduría, según el diccionario, es la facultad de las personas para actuar con acierto o sensatez. Para actuar con acierto o sensatez. Si vos jugás al tiro al blanco y vos tenés algo a lo que tenés que pegarle y vos no le pegaste, entonces vos no actuaste con acierto. También es el conjunto de conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio, o la experiencia. El estudio y la experiencia te dan sabiduría. ¿Sí? No perdamos de vista el texto que leímos recién. Jesús estaba sentado en el templo junto a los maestros, preguntando y respondiendo, preguntando y respondiendo. ¿Sí? Ahora, sabiduría, según la Biblia, es ciencia, conocimiento, entendimiento y prudencia. Una persona sabia es una persona prudente. Por ejemplo, una persona sabia es alguien que entiende lo que se está hablando o que entiende aquello de lo que va a hablar. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Creo que está de más decir que obviamente Jesús temía a Dios. ¿Sí? Si Jesús no tenía temor a Dios, a su propio Padre, estábamos al horno, ya arrancábamos -10. Pero bueno, no quisiera que nos quedemos solamente con el tema del conocimiento en relación a la sabiduría, porque quiero avanzar un poco más. Cuando vamos al libro de Proverbios, que es el libro que más habla acerca de la sabiduría, me encuentro a Salomón, descubro que Salomón personifica a la sabiduría, es decir, le da vida, la trata como si fuera una persona. Vamos a Proverbios 1, 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en sus principales lugares de reunión y en la entrada de las puertas de los dice no razones, y en la entrada de las puertas de las ciudades dice sus razones. Ahí está. Bien. Fíjense que ahí Salomón personifica a la sabiduría, le dice la sabiduría clama. Eso de clamar es una virtud muy del ser humano, de clamar y de reclamar, de volver a clamar. Reclamar es eso, es volver a clamar. Te vuelvo a clamar lo que ya hice anteriormente. ¿Sí? Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz, dice. Por eso dije que no tenía nada que ver con el misticismo. Salomón acá está hablando de la sabiduría como personificada. Clama, alza su voz, el versículo 21 repite, clama en los principales lugares de reunión y en las puertas de la ciudad, en la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Proverbios 8, 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. Bien. Yo, la sabiduría, dice, habito, vivo, ¿sí? Con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a Proverbios 9, 1 al 6. Hoy vamos a usar la Biblia. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad y clamó
y dice, a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan, y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la limpieza y vivid, y andar por el camino de la inteligencia. Perfecto. Fíjense cuántas acciones realiza, según Salomón, la sabiduría. Dice que edificó su casa. Después dice, labró sus 7 columnas. Dice el versículo 2 que mató sus víctimas. ¿Sí? Después dice, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, clamó, dice, o sea, habla. Versículo 5, finalizando, dice, yo he mezclado, o sea, habla de que mezcló el vino. Fíjense, en 2 versículos, o en 6 versículos, encontramos 8 acciones que la sabiduría realiza. Y ahora te voy a hacer notar algo que es importantísimo, que a mí me sorprendió cuando yo lo empecé a descubrir mientras estudiaba este pasaje. El versículo 5, ¿qué dice? Venid y comed mi pan, y beber del vino que yo he mezclado. Perfecto. Dijimos que la sabiduría, Salomón, la trata como una persona. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Amén. Versículo 5, fíjense lo que dice. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿A quién les recuerda eso? Cuando tomamos la Santa Cena, el sacrificio. Jesús. Perfecto. Perfecto. Si la sabiduría es una persona, entonces yo tengo que interpretar este versículo como una invitación del propio Jesús, porque Jesús es la sabiduría, y ahora lo vamos a ver todavía mucho más claro, invitándome nuevamente a la mesa, a compartir el pan y a compartir el vino. ¿Sí? Es interesantísimo esto. Vamos a Proverbios 8, ahí nomás, 22 y 23. Estamos hablando de que tenemos que crecer en sabiduría. Primer aspecto en el que Jesús crecía. Proverbios 8, 22 y 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Sigamos leyendo para abajo. Dice, ahí mismo, el 24 hasta el 30, antes de los abismos fui engendrada. Estamos hablando de la sabiduría personificada. Es la sabiduría la que está describiendo esto. ¿Sí? Es la sabiduría la que está diciendo todo esto. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hay una palabrita muy importante que es antes. Antes de que el mundo existiese, antes de que se fuese ordenando y conformando la tierra de acuerdo a la idea de Dios, antes, dice la sabiduría, yo ya estaba ahí con él. Justamente cuando me metí en este pasaje, descubro algo interesante que tiene que ver con este antes.
Este texto de Proverbios que acabamos de leer me remite a Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes. Cuando me metí a estudiar este pasaje de Proverbios, descubro que hay una desviación, digamos, un desvío hacia este pasaje. O sea, lo que está diciendo Salomón es que la sabiduría, la persona de la que él está hablando, es el mismo Jesús. Y lo que él está diciendo es, Jesús existía antes de que el mundo fuese mundo. ¿Sí? Por eso Jesús en el Evangelio de Juan dice, Señor o Padre, le dice, glorifícame al lado tuyo, con aquella misma gloria que yo tenía antes de que el mundo existiera. Antes. La eternidad de Jesús es tan fuerte y es tan grande que se describe libro a libro de la Biblia. En cada libro queda puesto de manifiesto esto de la eternidad de Jesús. Jesús, para nosotros los humanos, empezó a ser una realidad en el momento en que llega al pesebre. O si querés, en el momento en que María lo lleva en su vientre. Pero para Dios ya estuvo siempre Jesús. Antes de que el mundo fuese mundo, Jesús ya era una realidad. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Juan 1, del 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Perfecto. Volvemos al mismo punto. En el principio, ¿se acuerdan que hace unos días hablábamos y aprendíamos acerca del verbo de Dios? El verbo de Dios en el principio era la palabra, pero después la palabra tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Por eso dice Juan, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y luego el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay muchos proverbios más que nos remiten y nos pueden llevar a entender mucho más acerca de que la sabiduría es la misma persona de Jesús. Eso lo vamos a estudiar en otro momento, porque no me quiero detener ahí, si no estaríamos mucho más tiempo. Quiero avanzar en ese sentido. Lo cierto es que Jesús crecía en sabiduría, en el conocimiento pleno de la voluntad de su Padre. ¿Sí? Dijimos que una de las definiciones de sabiduría es conocimiento. Jesús crecía en el pleno conocimiento de la voluntad de su Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, entender. Yo tengo que crecer día a día en el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, mi Padre, para mi vida, para la vida de la iglesia y para todo lo que tenga que ver conmigo. ¿Sí? Eso es sabiduría, comprender la voluntad del Padre y vivirla, realizarla, llevarla a cabo. La sabiduría nos brinda la capacidad de vivir de una manera simple, clara y directa, y no vivir de manera confusa, ansiosa y dudosa. Muchas veces, cuando no tenemos algo claro, tenemos que acudir al Señor y pedirle a Él que nos guíe, pedirle a Él su auxilio, pedirle a Él que nos clarifique el panorama, porque a veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué decisión tomar. Las decisiones, entre paréntesis, nunca deben tomarse por conveniencia. Yo no tomo una decisión por conveniencia, la tomo por si es correcta o la dejo de tomar por si es incorrecta. ¿Sí? Porque hay muchas decisiones que para mí son muy convenientes, pero no son correctas. ¿Ok? Amén. Eso es parte de la sabiduría que tenemos que adoptar para nuestra vida y para vivir bien. Por esta razón es que necesitamos crecer en sabiduría, y cuando eso ocurre, descubriremos que hay cosas en las que no vale la pena engancharse. Parte de nuestra sabiduría es saber que hay cosas en las que no tenemos que perder el tiempo.
lisa y llanamente. Hay discusiones en las que muchas veces nosotros nos hemos enroscado porque no hemos tenido la actitud de discernir. ¿Me conviene meterme en esta discusión, en este asunto? No. Entonces, seguimos de largo. ¿Sí? Amén. ¿Amén? Entonces, hay cosas que literalmente descartaremos de nuestra vida cuando empecemos a crecer en sabiduría. Hay cosas que vamos a descartarlas porque decimos, bueno, no me edifica, no me hace bien. Entonces, como no me edifica, como no me hace bien, lo descarto, que siga de largo. Habremos comprendido entonces el valor de vivir sabiamente. Para eso Dios nos dota de sabiduría. Como iglesia, como individuos, como familias, como hombres, como mujeres, necesitamos de esa sabiduría de Dios. Como iglesia necesitamos crecer en sabiduría. Necesitamos crecer en sabiduría, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Necesitamos darle a cada cosa su correspondiente lugar en nuestra vida. ¿Sí? Cuando yo crezco en sabiduría, ordeno mi tiempo. Cuando crezco en sabiduría, ordeno toda mi vida. Empiezo a ordenarme en función de lo que voy entendiendo, del crecimiento que voy recibiendo. ¿Sí? 3 pasos para alcanzar sabiduría. Vamos a anotar 3 pasos para alcanzar sabiduría. Número 1, temer a Dios. Temer a Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Segunda, buscar cada día la sabiduría. Tengo que buscar cada día la sabiduría. La sabiduría dijimos que no era solamente el conocimiento, era una persona. ¿Se acuerdan? Recién lo vimos. Tengo que buscar cada día la sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Tengo que buscar la sabiduría, no solamente el conocimiento, sino a la persona que es la sabiduría, la fuente de sabiduría. Y número 3, juntate con sabios. Proverbios 13:20 dice que el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. ¿Sí? Temer a Dios, buscar cada día la sabiduría y juntarte con sabios. De hecho, esos sabios con los que vos te vas a juntar son los que reúnen las 2 primeras características. Temen a Dios y buscan cada día la sabiduría. Por eso son sabios. ¿Sí? Sí, amén. Segundo aspecto, entonces, en el que Jesús creció. Estatura. Volvemos al mismo comienzo. No hay mucho para agregar respecto a esto de la estatura. Porque un cuerpo sano se desarrolla normalmente. Un cuerpo saludable, no tenés que decirle crece, porque se va a desarrollar sanamente, saludablemente, naturalmente. Ese es un principio espiritual para la iglesia. Un cuerpo sano se desarrolla con naturalidad. Punto. ¿Sí? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sano, saludable, debe desarrollarse con naturalidad. Si hay algún miembro de ese cuerpo que no se desarrolla es porque hay un problema ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos revisar. Un cuerpo sano tiene que crecer. Si yo soy un miembro sano y el que está al lado mío es un miembro sano, más el otro un miembro sano, el cuerpo tiene que crecer. No necesitamos darle una orden. Es por naturaleza que va a crecer. Jesús, como ser humano, creció físicamente, se desarrolló. No fue un superhombre, no fue tampoco un gigantón, pero fue una persona que se desarrolló físicamente. A lo sano no necesito más que cuidarlo y verificar, en todo caso, que no haya ninguna cuestión que pueda atentar contra esa condición de salud, contra ese estado saludable. Tengo que cuidarlo, tengo que hacerle los controles, ¿viste? Los chequeos de rutina, como para que no haya ningún inconveniente en el cuerpo. Eso es lo mismo que tenemos que hacer la iglesia. La iglesia hay que supervisarla. Para eso Dios designó líderes, para supervisar. Sobrevedor se le llama la figura pastoral también.
Es el que está mirando, supervisando que no haya ninguna anomalía dentro del cuerpo. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús crecía físicamente como cualquiera de nosotros lo ha hecho. No vivió en ese sentido ninguna cuestión espectacular o anormal, lo esperado. Él creció en estatura también, normalmente atravesando las etapas de cualquier otro mortal, y usó su cuerpo físico para agradar a su Padre también. Esto es lo importante, ¿sí? Utilizó su cuerpo físico, su cuerpo, para agradar a su Padre. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también éramos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí es clarito el texto, ¿sí? Dice que Jesús, o Cristo, padeció por nosotros en la carne y que nosotros debemos tener el mismo pensamiento, tenemos que armarnos la misma idea. Padecer en la carne, ¿para qué? Para que la carne no termine gobernando o señoreando sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando por ahí tenemos alguna cuestión todavía media carnaza, carnal, carnívora dentro nuestro, tenemos ciertas inclinaciones que vos decís, ¿para qué pasó acá? ¿Resucitó este pedazo de carne? No, no resucitó, no se murió nunca. Sí, no es que resucitó, no se terminó de morir. Entonces, ¿qué pasa? Mientras vivamos en la carne, no podemos agradar a Dios. Cuando Jesús va a la cruz, lo que hace es literalmente matar su cuerpo de carne, su cuerpo físico, para agradar a su Padre. ¿Sí? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que diariamente, a diferencia de Jesús, diariamente a la cruz, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo mortal muera definitivamente. Porque si vos le das chance a este cuerpito, puede salir para cualquier lado. Digo el mío como el de cada uno de ustedes. Porque la carne es eso. Cuando tenés un mal pensamiento no es fruto del espíritu, es fruto de la carne. Cuando hago lo que no le agrada a Dios, no es fruto del espíritu, es obra de la carne. ¿Sí? Y Pablo dice en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, mentira, engaño, lascivia, esto, bla, 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 y cito un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la carne todo lo que quiere hacer es imponerse a la obra del Espíritu en tu vida y la mía. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Entonces, de la misma manera nosotros debemos proceder. Honrar a Dios con nuestro cuerpo es parte de nuestro crecimiento, como Jesús lo hacía también con su propio cuerpo. Él decía, yo, mi cuerpo, aunque soy humano, lo voy a someter a la voluntad de mi Padre. Aunque a veces me sienta tentado, porque Jesús fue tentado en todo, no tenemos que olvidarnos eso, experimentó todo tipo de tentaciones, pero fue sin pecado. ¿Sí? Y cada vez que él se sentía tentado, iba al Padre, Padre, que no sea mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Sí? Amén. Amén. Esa debe ser nuestra oración, porque si nosotros le damos un espacio chiquitito a la carne, podemos terminar enterrados mal. Cuidado con esto. De la misma manera debemos proceder nosotros entonces, honrando a Dios con nuestro cuerpo, dando gloria al Señor con nuestros actos y sabiendo fundamentalmente que en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios.
La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu. Y acá me quiero detener un segundito, abro un paréntesis. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro templo? Me agarró tos, che. No. Tosiendo. Viste que son los momentos en que se hace chica la silla, te dan ganas de ir al baño, de buscar el vaso con agua, de calentar la pava. ¿Te acordás de que el perro ladró? Lo pateás al perro para que ladre. Son los momentos en los que todo el mundo se quiere meter abajo de apagar la compu. Uy, se cortó internet. Se cayó la señal. Son esas preguntas incómodas de rigor, de rutina, pero necesarias para saber dónde estamos parados. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Está limpio? Más o menos. No te digo 100% limpio, viste, una cosa así que digan qué bruto, qué limpio que está, pero ahí la vamos llevando. Un pequeño chascarrillo de vez en cuando, algún permitido, alguna licencia por ahí. Esas son las cosas que después no nos permiten crecer. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando y el ser humano tiene la facultad de naturalizar rápidamente ciertas cosas. Empieza a hacer normales ciertas conductas con una facilidad increíble. Entonces, ¿qué pasa? Después decimos, bueno, pero Dios me entiende. Dios me entiende que cuando algo no me gusta me transformo en karateca y quiero cortar cabezas a todos. Dios me entiende porque así soy yo, y vos lo ves que se le va manifestando, así soy yo, y nadie me va... Y esa conducta muchas veces termina siendo un impedimento para nuestro crecimiento. No podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no es como soy yo, es como es Él que lo que se tiene que reflejar en mi vida. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tengo que agradar a Dios con mi lengua, con mi manera de hablar. Estamos hablando en este tiempo acerca de la fe. No puede desprenderse de nuestra boca una palabra de incredulidad. No puede haber duda en nuestra forma de hablar. Tiene que haber fe, porque si no, todo lo que aprendimos acerca de la fe y de cómo se expresa la fe, significa que no lo apropiamos, que no nos apropiamos de esa enseñanza, significa que no estamos creciendo en fe, no estamos madurando en ese aspecto. ¿Sí? Bien, entonces el cuerpo físico, espiritual de Cristo hoy en la tierra, la iglesia, debe crecer saludablemente. Si está sano, no habrá que empujarlo a nada, porque ese crecimiento vendrá natural y sobrenaturalmente por el Espíritu Santo que habita en ese cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Perfecto. Tercer aspecto en el que Jesús creció. Tercer aspecto en el que Jesús creció. Gracia para con Dios. Creció en sabiduría, dice, creció en estatura, dice, y en gracia para con Dios. Este aspecto es el aspecto espiritual. Jesús también crecía en el aspecto espiritual, y eso la Biblia lo menciona como gracia para con Dios. ¿Cómo descubro si estoy creciendo espiritualmente? Número 1, si puedo someterme a la voluntad de Dios por encima de la mía. Si puedo someterme a la voluntad de Dios por encima de la mía. Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y a mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien. Jesús mismo hablando y diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuánta diferencia a veces hay, no?
Si pudiésemos orar de esta manera, Señor, yo no puedo hacer nada si vos no me das la habilidad, si vos no me das la capacidad, si vos no me das de tu ayuda, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y dice Jesús, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. No busco hacer lo que a mí me parece, no busco hacer lo que a mí se me antoja. Dice, busco hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Y cómo es la voluntad del Padre? Buena, Agradable y justa y perfecta. agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Perfecto. Ay, Perfecto. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? La voluntad de Dios, aun cuando yo no la entienda para mi propia vida, sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Por más que yo no la entienda, la voluntad de Dios no deja de ser ni buena, ni agradable, ni perfecta. ¿Sí? Muchas veces, cuando nos decidamos hacer la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con que Dios nos pide cada cosa incomprensibles desde el punto de vista humano, no lo vas a entender. Por eso mucha gente se frustra en este nivel. Por eso mi deber es orar como oraba Jesús, o como se expresaba Jesús: Señor, yo sé que esto es difícil para mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Padre mío, dijo previo a la cruz, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero. ¿Sí? A veces con una decisión, con un pensamiento, con una acción de parte nuestra, nosotros podemos hacer que la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta, se vea estancada en nuestra vida. ¿Y sabés por qué mucha gente a veces no avanza? Porque están queriendo entender lo que solamente tienen que obedecer. Hay cosas de Dios que nunca las vamos a poder entender, excepto cuando lleguemos a su presencia. Ahí todo se va a develar o se va a revelar, va a ser más claro, vamos a poder entender lo que quizá hoy no podemos entender. Mientras tanto, si queremos cumplir con el plan de Dios para nuestra vida, lo único que nos compete es: Señor, acá estoy, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, me estás pidiendo algo que en mi mente no entra. Pero yo sé que vos tenés el panorama completo de todo lo que va a suceder y yo me aferro a eso, a saber que vos sos fiel. Amén. Amén. Y descanso en eso. Imagínate si Dios te hiciera un pedido como el que le hizo a Noé: ponete a construir un arca porque en un par de semanas se inunda todo roca. ¿Eh? ¿Quién se va a poner a construir un arca? Pero así es Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que hay pedidos de Dios que no los vamos a entender. Ahora está en nosotros el obedecer a Dios y creer que Él sigue siendo Dios y que sus planes siempre son mejores que los míos y que los nuestros, o quedarme ahí y decir: bueno, Señor, no te entiendo y por eso no avanzo. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, si puedo someterme a la voluntad de Dios antes que la mía, estoy creciendo espiritualmente, como Jesús. Segundo, si Dios se complace con mi vida. Mateo 3:17, ¿qué dice? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien. Fíjense, acá Jesús terminaba de bautizarse. ¿Sí? Jesús terminaba de bautizarse, dice que había salido del agua y automáticamente el cielo se abrió y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando del Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Me está provocando a placer lo que está haciendo este muchacho. Eso es lo que está diciendo el Padre respecto del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo placer. Me mueve a placer lo que hace. ¿Por qué? Porque es obediente. ¿Sí? Está haciendo aquello que me agrada. Entonces, si puedo someter mi vida a la voluntad de Dios
por encima de mi voluntad, y si Dios se agrada, se complace con lo que estoy haciendo, es señal de que estoy creciendo espiritualmente. ¿Sí? Amén. Amén. Así también nosotros debemos evaluar y medir nuestro crecimiento a la luz de estas palabras de Jesús y respectivas afirmaciones de su Padre. Cuarto aspecto en el que Jesús creció. Dijimos, sabiduría, estatura, gracia para con Dios, y el cuarto es gracia para con los hombres. Y este tipo de crecimiento tiene que ver con la manera en que nos relacionamos socialmente. ¿Sí? Este tipo de crecimiento tiene que ver con cómo yo me desarrollo socialmente, cómo me desenvuelvo a nivel social, cómo son mis vínculos más cercanos, cómo es mi relación con mi vecino, con la persona con la que estoy frecuentemente. ¿Sí? Y acá vamos a tocar algunos callos. Callito. Tiene que ver con cómo nos relacionamos socialmente, empezando por la familia. ¿Sí? Porque la familia es el primer vínculo que establecemos, socialmente hablando. A la familia no le podemos ocultar nada. ¿Sí? A la familia no le podemos ocultar nada. A la familia no le vamos a vender humo. La familia sabe si nosotros de verdad tenemos una buena relación con el Señor. Nuestra familia sabe si leemos la palabra, si oramos. Nuestra familia sabe cómo reaccionamos en momentos de tensión. Nuestra familia sabe si la fe que expresamos verbalmente en estos encuentros es tal, cuando se apaga la camarita, cuando se apaga todo lo que es internet. Nuestra familia sabe realmente si nosotros estamos creciendo en gracia para con Dios. ¿Sí? Las preguntas que yo quiero que nos hagamos. ¿Cuánto hemos crecido en este tiempo de pandemia en gracia para con los hombres? ¿Y sabés por qué dejé este cuarto punto para el final? Porque todo lo que sucede en esta dirección se ve reflejado en esta dirección. Si yo crezco en mi relación con Dios, inevitablemente voy a crecer en mi relación para con los hombres, para con la gente. Si yo no crezco en mi relación para con Dios, inevitablemente no voy a crecer para con los hombres, en gracia para con la gente. ¿Sí? ¿Va entendiendo esto? ¿Y sabés quiénes eran los primeros que veían en Jesús el crecimiento? Los padres. Porque ese texto de Lucas 2:52 que leímos al comienzo, a Jesús lo van a buscar los padres al templo. Lo fueron a buscar al templo. Él estaba debatiendo con los doctores de la ley, con los religiosos de la época, con los maestros, con los grandes teólogos de aquella época. Y cuando lo van a buscar, lo encuentran en el templo. Se les había perdido. A José y a María se les había perdido Jesús. Cuando lo van a buscar, lo encuentran en el templo. ¿Y sabés qué les dice Jesús? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los primeros que corroboraron que Jesús efectivamente estaba creciendo en gracia para con Dios fueron sus padres. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto hemos crecido en este tiempo de crisis, de cuarentena, en gracia para con Dios y luego para con los hombres? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cómo nos conocen fuera del ámbito de la iglesia?
¿Cómo nos conocen fuera de este ámbito que es tan lindo y que amamos y que disfrutamos y que nos reímos y que compartimos un montón de cosas? Pero ¿cómo nos conocen fuera del ámbito de la iglesia? ¿Como alguien sociable, con facilidad, o como alguien lleno de prejuicios? ¿Sabés quiénes fueron los más prejuiciosos para con Jesús? Los religiosos, los doctores de la ley, los que más sabían, pero no eran sabios. Sabían mucho, pero no eran sabios. ¿Sí? Los más prejuiciosos fueron los que estaban dentro, no fuera. Los que estaban afuera buscaban a Jesús. Los leprosos, los estafadores, las prostitutas, los adúlteros, todo eso buscaban a Jesús. Amaban a Jesús y Jesús amaba estar con ellos. Sin embargo, los que más conocimiento tenían de la palabra no pudieron expresarlo en gracia, no pudieron demostrar que crecían en gracia para con los hombres. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo realmente en este tiempo estoy creciendo en gracia para con Dios, se va a ver en mi entorno más cercano y luego hacia afuera, con los vecinos, con los amigos, con esto, se va a ver que estoy creciendo en gracia para con Dios y luego en gracia para con los hombres. No puede existir una sin la otra. No es que yo crezco en gracia para con los hombres independientemente de mi relación con Dios. Y tampoco puedo crecer bajo la influencia del Espíritu de Dios en gracia para con Dios y no afectar y no tener mayor gracia para con los hombres. Gracia es favor. Si crezco en el favor para con Dios, voy a crecer en el favor para con los hombres. A los hombres, a la gente, a los que están ahí al lado mío, les va a gustar estar a mi lado. ¿Por qué? Porque van a percibir algo especial. No me van a ver como alguien lleno de prejuicios, van a percibir que hay algo especial. Entonces van a querer compartir conmigo lo que sea. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, pero yo estoy bien con Dios, pero me llevo a las patadas con el vecino. No puede coexistir eso. Eso es mentira. Porque el fruto más visible de que algo está bien en mí es como yo lo demuestro. Así como manifiestas son las obras de la carne, también son manifiestas las obras o el fruto del Espíritu. El fruto no se puede esconder. ¿Sí? Amén. Amén. Una vez que vos sembrás la semilla, el fruto va a crecer, o lo que hayas sembrado, de acuerdo a la semilla, va a crecer. No se puede ocultar, no es que podés orar atando y reprendiendo en el nombre de Jesús que no salga este fruto y lo enterrás más hacia abajo para que no se exprese. Va a salir. Va a salir. Entonces, si yo crezco en mi relación con Dios, inevitablemente eso se va a ver reflejado en gracia para con los hombres. Si la gente no quiere pasar tiempo con nosotros, si huyen de nuestro lado, entonces es señal de que algo anda mal. Si la gente no quiere estar con nosotros, si huyen, si nos escapan, uy, mirá quién viene allá, se dan 25 kilómetros, se desvían, y vos decís, ¿qué le pasó? No tengo idea, pero se desvió el hermano o la hermana 25 kilómetros para el otro lado. Algo está andando mal. Si nosotros estamos creciendo en nuestra relación con el Señor, eso se va a evidenciar en un fruto, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Si yo no estoy creciendo en mi relación con el Señor, lo más probable es que se empiecen a manifestar obras de la carne, enojo, ira, pleitos, celos, desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Entonces eso nosotros lo tenemos que revisar, tenemos que sondear qué está pasando dentro nuestro. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón yo estoy actuando de esa forma? ¿Por qué en lugar de crecer en gracia para con Dios, dejo de crecer en gracia para con Dios y manifiesto para con los hombres, en vez de gracia, otra cosa? ¿Sí? Sí. Pero tenemos que tener claro esto.
Así como la Biblia afirma que no podemos decir que amamos a Dios sin amar al que tenemos al lado, a nuestro hermano, también es verdad que yo no puedo decir que estoy creciendo en mi relación para con Dios y no poder expresar al otro lo que estoy vivenciando en mi relación para con Dios. No existe tal cosa. Eso es una falacia. Tenemos que ser honestos y tenemos que saber, si yo no puedo tener gracia para con mis vecinos, con donde sea, o empezando obviamente por casa, entonces lo que está ocurriendo ahí es que no estoy creciendo en mi relación con Dios. Aquellos que de verdad esperaban algo de Dios, lo encontraron en Jesús. Primeramente sus padres terrenales. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Este muchacho está creciendo espiritualmente, está creciendo en gracia para con Dios. Entonces, vamos bien, decían ellos, ¿por qué? Porque si él crece realmente en gracia para con Dios, eso se va a ver manifestado en la conducta que él tenga para con nosotros. Amén. Amén. Siguientes personas que encontraron crecimiento para con Dios en la vida de Jesús fueron sus discípulos. Cuando lo escuchaban hablar a Jesús y cuando lo veían actuar sobre todas las cosas, decían, no, este muchacho algo tiene. Y de hecho, ahí es cuando nace una de las mayores declaraciones de Pedro. Dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente vos tenés palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde otro lugar podríamos ir? ¿Sí? Entonces, sus padres terrenales, sus discípulos, y aún aquella gente religiosa que sinceramente buscaba a Dios, no pudo negar que en la vida de Jesús había algo especial. No pudieron negarlo. Los otros, los religiosos más fanatizados o más fanáticos, los religiosos acérrimos, esos fueron los que terminaron crucificándolo a él. No crecieron, esos son los que no crecieron en gracia para con Dios. Entonces no pudieron expresar gracia para con los hombres. ¿Sí? Mucho cuidado con esto, porque el problema no es solamente que yo no pueda dispensarle amor al otro, el problema es que puedo pasarme a la otra vereda. Los religiosos que sinceramente buscaban a Dios, lo encontraron en Jesús. Los otros que no creyeron directamente en Jesús, no pudieron manifestarle amor a Jesús, ni siquiera pudieron prestarle atención como correspondía. ¿Por qué? Porque no le prestaban atención a Dios. No le prestaban atención a Dios, entonces tenemos que ser claros en este asunto. Mucho cuidado, porque mi relación con Dios es la que dictamina todo lo que yo voy a vivir para con el resto de la gente que está a mi alrededor. Nunca tenemos que perder el sentido de representatividad. Es decir, nosotros representamos a Jesús y representamos a la iglesia. Y la gente que nos ve, a vos y a mí, tiene que ver a Jesús por medio nuestro, manifestando ¿cómo? ¿O qué? Gracia. ¿Sí? Manifestando gracia. Es la única manera en que la gente va a ver a Jesús a través nuestro y a través de la vida de la iglesia. Si no crecemos en gracia, entonces tenemos un problema con Dios también. No estamos creciendo en nuestra relación para con el Señor. Gracia primero para con Dios y luego para con los hombres. Y esto no significa que vamos a agradar a los hombres por encima de Dios. Nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Agradamos a Dios por encima de todo lo demás. Porque muchas veces, por extender gracia para con los hombres, pretendemos quedar bien con los hombres o con las mujeres, con quienes nos rodeamos, para que no se sientan mal. No. Eso no significa que voy a soportar cualquier cosa. Pero sí sé que tengo que manifestar amor de la manera como lo hubiese hecho Jesús. ¿Sí? Te digo lo que es, pero te sigo amando a pesar de que vos estés parado en una conducta o en un pensamiento incorrecto. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, tenemos todo para crecer. Tenemos todo para crecer en estas 4 áreas
que son áreas de toda nuestra vida. Ahora depende de nosotros. Si Jesús lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer, porque Él nos dio enseñanza de que se podía lograr. Amén. Amén.